Bombazo final. La verdad oculta de Alpine salió a la luz. El drama de Colapinto y la jugada maestra de Mercedes que nadie vio venir. Y ahora, la rajada bestial de Briatore que lo cambió todo. Fuego. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Si creías que la saga de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no podía ser más intensa, prepárate para lo que viene. Lo que parecía una simple filtración sobre su posible reemplazo en Alpine, se convirtió en el epicentro de un terremoto que sacude los cimientos del paddock y desnuda la frialdad de las decisiones de élite. Las últimas informaciones registradas pintan un cuadro aún más complejo, con un giro inesperado que involucra a una de las escuderías más poderosas del Gran Circo. Y como si fuera poco, una rajada brutal de Flavio Briatore ha puesto el futuro del joven argentino en la cuerda floja, desatando un debate sin precedentes. Lo que te vamos a contar hoy, con datos que ya circulan en los círculos más íntimos y la reconstrucción más fiel de los hechos, es la trama oculta de un deporte que, a veces, esconde más de lo que muestra. La bomba no solo explotó, está dejando escombros por todos lados. El preludio del estallido, un silencio cargado de tensión en los libres 3. Franco Colapinto descendió del monoplaza en Albert Park con una mirada que lo decía todo, aunque sus labios permanecieran sellados. No había gestos de rabia, ni de resignación, ni siquiera una frustración evidente. Pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Caminó entre las líneas del box con la mirada baja, no por derrota, sino por contención. Contención de lo que venía acumulando desde hacía semanas. Cada sesión, cada ajuste, cada vuelta que no terminaba de encajar como debía. Pequeñas gotas que se sumaban en un vaso ya cargado. La presión en el GP de Australia era palpable. Los libres 3 son la última oportunidad para afinar el monoplaza antes de la clasificación, un momento crítico donde cada décima cuenta. El equipo de Franco, que venía arrastrando ciertas inconsistencias, necesitaba un salto de calidad. Los datos de telemetría no eran los esperados, y las sensaciones del piloto no cuadraban con las proyecciones de los ingenieros. Se notaba en el aire una frustración contenida, un murmullo de insatisfacción que se había ido acumulando. Franco, como siempre, había dado el máximo, exprimiendo cada gota de rendimiento del auto, pero los resultados no llegaban. Y lo peor, sentía que no era por falta de su parte. Muchos aseguran que, la cara de Franco ya lo decía todo, estaba hasta acá, comentaban los periodistas más cercanos a la pista, anticipando que algo gordo se venía. La atmósfera en el box era densa, cargada de expectativas insatisfechas y el peso invisible de las decisiones de alto nivel que lo ponían bajo un escrutinio implacable. Cada vuelta que daba Franco en el circuito de Albert Park no solo era contra el cronómetro, sino contra una sensación creciente de estar en un limbo. Había dado todo en cada sector, en cada frenada, pero la mejora significativa que se necesitaba no se materializaba, y la culpa, aunque tácita, parecía recaer sobre sus jóvenes hombros. Los ingenieros, con sus rostros impasibles, no ofrecían las explicaciones claras que él buscaba, alimentando aún más la olla a presión. Este patrón de desilusión no era nuevo, se había gestado en las sombras de los fines de semana de carrera anteriores, cada vez que una promesa de mejora se diluía o que una decisión estratégica parecía ir en contra de su progresión. Colapinto, un piloto conocido por su meticulosidad, se sentía en desventaja, como si el ecosistema alrededor suyo no funcionara a su favor. La confianza, ese intangible tan vital en la F1, se estaba erosionando a pasos agigantados. El primer misil, Colapinto rompe el silencio con una verdad incómoda. Pero lo más fuerte llegó cuando, al llegar a la zona donde los micrófonos esperaban, Franco se detuvo, respiró hondo. No por cansancio, sino como quien se prepara para hablar sabiendo que lo que está por decir no será bien recibido. Se quitó el casco sin prisa, con movimientos calculados pero sin afectación. Su mirada no buscó las cámaras ni a los reporteros, miraba más allá, como si hablara con alguien que no estaba allí, como si respondiera a una conversación interna que llevaba semanas cocinándose en su pecho. Y aquí es donde todo cambió, donde el silencio se rompió con una fuerza inusitada. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo sin levantar la voz, pero con una firmeza que bastó para que todos dejaran de moverse. No me trajeron acá para jugar a ser piloto, me trajeron para evaluar hasta dónde estoy dispuesto a soportar lo que otros callan. La frase no tardó en hacer eco. En cuestión de segundos, las expresiones cambiaron, las preguntas se atragantaron y el gesto de algunos miembros del equipo se tensó. Colapinto no estaba hablando de tiempos, de rendimiento ni de configuraciones técnicas, estaba hablando de algo mucho más complejo, del trato, del respeto, de la sensación constante de tener que justificar su presencia incluso después de haber demostrado una y otra vez que su talento no era una promesa, sino una realidad. Y aún así, ahí estaba, luchando no solo contra el cronómetro, sino contra una estructura que parecía tenerle en pausa, como si esperaran verlo fallar para confirmar sus dudas.
Esta declaración, que se viralizó en segundos, fue un puñetazo directo al mentón de los que creían tener el control absoluto de su carrera. El impacto fue inmediato, no solo en la sala de prensa, sino en las oficinas de los directivos, donde la noticia llegó como un relámpago en una noche oscura. La imagen de Franco, serena pero contundente, contrastaba con el caos interno que sus palabras comenzaban a generar. Su voz, tranquila, amplificaba el mensaje, dándole un peso que ni los más experimentados comunicadores podrían haber logrado. Su tono, desprovisto de ira o resentimiento, lo hizo aún más potente. Era la fría determinación de alguien que había llegado a su límite y que ya no tenía nada que perder al decir la verdad. Si esta declaración te dejó helado, suscríbete y contanos en los comentarios qué pensás de la valentía de Franco. La rajada brutal. Carlos Sainz entra en escena y desata el caos. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. Justo antes de la clasificación, cuando la tensión ya era máxima, todo parecía seguir su cauce normal hasta que, sin previo aviso, Carlos Sainz soltó una declaración que rompió por completo la aparente calma del paddock. En un tono inusualmente cortante, el piloto español se refirió a Franco Colapinto con una frase que desató un terremoto mediático. Colapinto todavía está muy verde, se comporta como si ya hubiera ganado algo y eso en este deporte no se perdona. En un entorno donde los gestos pesan tanto como las palabras, el comentario sonó a sentencia. No fue una crítica constructiva, fue una rajada bestial, pública y sin anestesia. El ambiente se tensó al instante. Lo que muchos entendieron como una señal de jerarquía, de esas que ciertos pilotos con años en la categoría intentan marcar a los recién llegados, otros lo vieron como una reacción desproporcionada. ¿Qué había hecho Colapinto para merecer semejante comentario? ¿Había cruzado una línea o simplemente estaba brillando lo suficiente como para incomodar a más de uno? Lo cierto es que la frase de Sainz rebotó en todos los medios, redes y grupos de WhatsApp del automovilismo en minutos. Siguió hablando, esta vez con más calma, como quien ya ha decidido no tragar más palabras. Estoy cansado de justificar cada décima. A veces siento que lo que hago no alcanza, no porque no sea suficiente, sino porque no se quiere que lo sea. Esa declaración fue como abrir una grieta en el blindaje de la estructura, porque ya no se trataba de rendimiento, se trataba de percepción, de cómo se siente uno cuando da todo pero se le exige como si aún debiera demostrar que merece estar ahí. Nadie en el equipo respondió de inmediato, ni un gesto, ni un comunicado, ni un intento por suavizar la situación, lo cual para muchos fue aún más revelador. Porque cuando el silencio es la única respuesta ante un señalamiento tan directo, ese silencio grita verdades que a veces las palabras no se animan a pronunciar. Algunos técnicos incluso bajaron la mirada, otros prefirieron alejarse lentamente, como si temieran quedar involucrados en algo que ya no se podía frenar. Pero la mecha ya estaba encendida, y Franco lo sabía. El argentino no estaba improvisando, no era una rabieta pasajera, era una decisión consciente de no callar más, de no ser simplemente el piloto prometedor al que se le da una oportunidad con condiciones. Porque eso es lo que más le molestaba, que su asiento parecía estar siempre sujeto a revisión, como si fuera un favor que debía agradecer constantemente. Estoy acá porque me lo gané, no porque alguien me hizo un hueco, remató. Y ahí, en ese instante, se plantó como nunca antes. El eco del terremoto, la reacción del paddock y el público. Las redes, como era de esperarse, explotaron. Los fanáticos comenzaron a compartir fragmentos de sus declaraciones, a debatir, a exigir explicaciones. Algunos pedían justicia, otros señalaban favoritismos, pero todos coincidían en una cosa: Colapinto había dicho lo que muchos pensaban y nadie se animaba a expresar. Y eso lo colocó en un lugar nuevo. Ya no era solo una promesa, ahora era una voz, una postura, un símbolo de inconformismo con causa. Mientras tanto, él se mantenía firme. Sabía que esas palabras tendrían consecuencias, que algunos dentro del equipo las interpretarían como una traición, como una falta de disciplina, pero a él ya no le importaba. Porque había aprendido que ser parte de algo no implica callar lo que duele, y que ser piloto no es solo manejar rápido, sino también saber cuándo frenar para decir lo que muchos prefieren evitar. Y esta vez había frenado y había hablado, y no pensaba retractarse. Lo más inquietante para los responsables del equipo no era el mensaje, sino la seguridad con la que lo había dicho. Porque en un ambiente donde los pilotos suelen medir cada palabra con precisión quirúrgica, Franco rompió el molde. Y cuando alguien rompe un molde, lo que sigue no es control, es cambio. Y el cambio, como todos sabemos, no siempre es bienvenido. La tensión que se instaló tras las declaraciones de Colapinto no desapareció, se asentó como una niebla densa sobre el equipo, envolviendo las conversaciones, distorsionando los gestos, forzando a todos a adoptar un papel para el que no estaban preparados. Algunos intentaron actuar con naturalidad, como si las palabras del argentino hubieran sido apenas una frase más de la jornada, pero no lo eran. Lo sabían todos.
Esa frase había sido una señal de alarma, un mensaje directo a quienes deciden desde la sombra y que por costumbre esperan obediencia sin réplica. Y lo que Franco había hecho no fue una queja, fue un desafío, uno que no podían ignorar. Dentro del box, los técnicos más cercanos a él se movían con precaución. Había quien lo miraba con respeto renovado, quien lo saludaba con una media sonrisa cómplice, y también quien bajaba la vista temiendo ser visto apoyando a quien ahora era visto como incómodo. La organización, rígida en su estructura, no estaba preparada para una figura que en lugar de encajar perfectamente, señalaba los bordes torcidos. Pero Franco no se arrepentía. Lo que había dicho no fue un acto de impulso, sino de claridad. Llevaba tiempo acumulando esa sensación de estar corriendo en desventaja, no por falta de talento, sino por cómo se distribuía la confianza, los recursos, las decisiones. Las diferencias dentro del equipo no eran nuevas, pero hasta entonces nadie las había expuesto. Se notaban en los tiempos de simulador, en las estrategias de clasificación, en cómo se comunicaban las instrucciones técnicas, detalles mínimos para los de afuera, pero enormes para quien vive cada jornada con la necesidad de demostrar más que el resto. Franco lo sabía, no necesitaba que nadie se lo dijera, lo sentía a la piel, lo percibía cada vez que después de una sesión difícil debía responder con autocrítica mientras otros recibían respaldo automático. Ese doble estándar se había vuelto intolerable y en Australia, frente a todos, lo puso sobre la mesa. Si sentiste la fuerza de sus palabras, déjale un like y compartí este video con quienes necesitan escuchar la verdad. El silencio más ruidoso, la indiferencia del equipo y el apoyo masivo. Lo más revelador, sin embargo, no fue la reacción del público ni el movimiento en redes, fue el silencio del equipo. No hubo aclaración, no hubo respaldo, no hubo ni siquiera un intento de diálogo que pudiera dar lugar a una revisión. Era como si las palabras de Colapinto no hubieran existido, como si ignorarlas fuera una forma de controlarlas. Pero ese tipo de silencio no calma las aguas, al contrario, las agita. Porque cuando alguien habla desde el corazón y el sistema responde con indiferencia, el que queda expuesto no es quien habló, sino quien cayó. Y eso, entre los seguidores del piloto, comenzó a generar malestar. Franco, por su parte, no reculó. Se presentó al día siguiente con la misma seriedad de siempre, trabajó con sus ingenieros, revisó datos, ajustó cada elemento de su rendimiento, pero la atmósfera ya no era la misma. Había cruzado un umbral. Lo miraban distinto, algunos con admiración, otros con cautela, otros directamente con frialdad, como si hubiera roto un pacto implícito, el de no hablar de lo que se oculta detrás de los monitores. Pero él lo tenía claro, si no hablaba ahora, con su futuro aún en juego. ¿Cuándo? Después, cuando todo ya estuviera decidido por otros entre bastidores. Algunos empezaban a mover fichas. La política interna es veloz cuando se siente amenazada, y que un piloto joven en plena etapa de evaluación se animara a lanzar un mensaje tan directo hizo sonar todas las alarmas. No porque temieran a Franco como individuo, sino porque temían el precedente. Si él hablaba, otros podrían seguirlo. Si se permitía una voz como la suya, el molde del silencio empezaría a resquebrajarse, y eso, para una estructura que se sustenta en el control narrativo, era lo más parecido al caos. Los jóvenes pilotos ya lo miran distinto. Ya no es solo una inspiración, es una referencia concreta. Si él pudo, ¿por qué yo no? Esa pregunta se multiplica en cada cartódromo, en cada simulador, en cada conversación entre chicos que sueñan con ser pilotos. Y Colapinto lo sabe, por eso actúa con responsabilidad, porque entiende que representa mucho más que su propio destino. Representa una generación que quiere hacerse escuchar, que quiere competir sin tener que vender su alma, que quiere cambiar las reglas del juego desde adentro. En este punto de su carrera, la incertidumbre ya no es un obstáculo, es un motor. Colapinto abraza lo desconocido con la seguridad de quien ya demostró que puede con lo que venga. No necesita certezas absolutas, sabe que el camino no siempre será recto, pero también sabe que tiene lo necesario para avanzar incluso en medio de la tormenta. Y esa mentalidad es la que hace que muchos crean que, pase lo que pase, su historia será larga, profunda y trascendente. Por supuesto, habrá desafíos, momentos en los que todo se ponga a prueba, pero incluso eso formará parte de su legado. Porque los grandes no son los que nunca caen, sino los que se levantan una y otra vez. Y si algo ha demostrado Franco es que está hecho de esa madera de la que no se astilla ante la adversidad, de la que se endurece con el tiempo, de la que no se deja moldear por la opinión de turno, sino que se mantiene firme en sus convicciones. Al mirar hacia adelante, no hay una sola versión del futuro para Colapinto. Hay muchas, y todas ellas tienen algo en común: impacto. Puede seguir compitiendo, puede liderar un equipo, puede educar, comunicar, transformar. Pero en cada una de esas opciones, su esencia se mantendrá. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque más allá de lo que logre, lo más valioso será siempre lo que inspire. Y cuando el tiempo pase,
Cuando su nombre ya no aparezca en los tiempos oficiales, habrá algo que nadie podrá quitarle: el haber dejado una marca real, una que no se borra con el viento, una que no necesita trofeos para brillar, una que le dirá al mundo, incluso en silencio, que Franco Colapinto pasó por aquí y lo cambió todo. ¡Bombazo! La rajada bestial de Briatore a Colapinto tras el GP de Australia. El drama se intensifica. Y cuando creíamos que la saga de Colapinto no podía sumar más capítulos de tensión, llegó la bomba que lo cambió todo. El ambiente en el paddock post-GP de Australia estaba más tenso de lo habitual. No se trataba solo del resultado, ni del rendimiento general del equipo. No era una jornada particularmente catastrófica, pero algo flotaba en el aire, una incomodidad latente. Y el epicentro de esa presión no era otro que Franco Colapinto. El joven piloto argentino que había generado una enorme ilusión en su llegada, se encontraba ahora bajo una lupa implacable. Y esa lupa tenía un nombre y un rostro muy claro: Flavio Briatore. Las palabras no tardaron en salir. En un tono serio, cortante, sin matices, Briatore, sin rodeos, dejó caer una frase que congeló el paddock. Este nivel de rendimiento ya no es aceptable. Hemos perdido terreno y alguien tiene que asumir responsabilidades. La sala quedó en silencio. El mensaje era claro. No hacía falta mencionar nombres. Todos sabían a quién se refería. Franco lo supo en el mismo segundo en que la frase cayó al suelo como un golpe seco. Colapinto, sin embargo, no se inmutó. Su expresión se mantuvo firme. Por dentro la frase dolía, pero por fuera supo resistir. Porque este tipo de momentos no se enfrentan con excusas ni con respuestas a la defensiva. Se enfrentan con temple. Y si algo ha demostrado Franco en este tramo tan exigente de su carrera, es que tiene el carácter para sostenerse en la tormenta. Pero esta vez la tormenta llevaba nombre y apellido, y venía desde dentro. Briatore no es un hombre de diplomacias, su estilo siempre fue frontal, casi brutal. Y esta vez no fue la excepción. No cuestionó solo una maniobra ni una decisión puntual. Habló del conjunto, del proceso, de las expectativas no cumplidas, de promesas que, según él, no estaban rindiendo lo esperado. Y eso, en un contexto donde los puestos en la parrilla se disputan a dentelladas, sonaba más a ultimátum que a comentario. Franco venía de jornadas duras, no por errores evidentes, sino por una acumulación de factores que iban más allá de su control. Pero en Fórmula 1, el contexto a veces se borra. Lo que queda es la percepción. Y si la narrativa interna empieza a girar en tu contra, todo se pone cuesta arriba. Para un piloto joven, recibir ese tipo de mensaje desde la cúpula puede ser demoledor, pero también puede ser el punto exacto donde se define el carácter de una carrera. La declaración de Briatore se esparció rápido. Los periodistas la captaron al vuelo, las redes la multiplicaron, los analistas comenzaron a preguntarse si Alpine estaba preparando terreno para una decisión drástica. Y Franco, sin pedir explicaciones ni caer en provocaciones, simplemente siguió con su trabajo. Pero lo hizo con otro peso encima, porque ahora sabía que cada acción suya sería interpretada, cada movimiento evaluado como si fuera definitivo. El entorno de Colapinto se mantuvo en alerta. No era la primera vez que desde la dirección llegaban comentarios duros, pero esta vez había un tono distinto, más impaciente, más decisivo. Y cuando Briatore lanza un mensaje de ese calibre, suele estar preparando un movimiento detrás. No es solo un exabrupto, es un aviso. Aún así, Franco no dejó de concentrarse. Volvió a los datos, a las sesiones, al análisis, como si cada décima fuera un argumento en su defensa. Porque sabe que no puede cambiar la narrativa con discursos, tiene que hacerlo con resultados. Y aunque el coche no lo acompañe, su misión es demostrar que está por encima de la crisis, no arrastrado por ella. Y mientras las cámaras lo seguían con más morbo que antes, Colapinto empezó a preparar la respuesta. No en forma de entrevista ni con palabras cruzadas. Su respuesta, como siempre, iba a ser silenciosa pero potente. En cada frenada, en cada curva. Porque si hay algo que Franco ha aprendido en este mundo feroz, es que a los gritos se les responde con carácter. Y eso, más que cualquier titular, es lo que puede cambiarlo todo. ¿Creías que la presión era solo en pista? Contanos en los comentarios si la rajada de Briatore te sorprendió tanto como a nosotros. La reacción de la afición, un muro de apoyo inquebrantable. Lo que comenzó como una frase desafiante lanzada al aire por Briatore se había transformado en una bola de nieve que no dejaba de crecer. El nombre de Franco Colapinto estaba ahora en boca de todos, y no necesariamente por los motivos que el argentino hubiese deseado. El comentario encendido del jefe del equipo no solo había sacudido las estructuras internas de Alpine, sino que había colocado al joven piloto en el epicentro del debate mediático más intenso del momento. ¿Era justo que se le señalara de esa forma? ¿Se buscaba un chivo expiatorio? ¿O era simplemente la presión natural del deporte? En los días siguientes, la atención mediática se volvió abrumadora.
Reporteros que antes pasaban de largo frente a su box ahora lo esperaban con micrófonos encendidos. Todos querían la reacción, todos esperaban esa frase, ese momento de tensión, esa grieta en la compostura. Pero Franco no les dio ese lujo. Mantuvo su línea, contestaba lo necesario con educación y claridad, pero sin entrar en el juego. Su imagen de seriedad, profesionalismo y madurez a pesar de su juventud, empezó a generar aún más interés. Lo curioso es que ese silencio respetuoso comenzó a molestar a algunos. Porque cuando alguien no se quiebra, no responde al escándalo y sigue enfocado, empieza a descolocar el guión que muchos esperaban. El del joven derrumbado, el del piloto a la defensiva, simplemente no se estaba cumpliendo. Franco no encajaba en ese molde, era otra cosa, un tipo que en medio de la tormenta se sentaba en su box, auriculares puestos, revisando telemetría mientras afuera ardía el mundo. Mientras tanto, dentro del equipo se respiraba una mezcla extraña de tensión y respeto. Algunos comenzaban a cuestionar en privado el estilo con el que Briatore había gestionado la situación. No porque sus expectativas fueran ilegítimas, sino porque la forma de exponer a Colapinto había sido, para muchos, innecesariamente pública. Y en un deporte donde los egos están a flor de piel, hacer sentir vulnerable a uno de los tuyos no siempre genera resultados positivos. El efecto podía ser el contrario, unir al grupo en torno al más señalado. Los patrocinadores también empezaron a prestar atención, porque más allá del rendimiento, la figura de Colapinto estaba ganando un peso inesperado. Representaba la historia del luchador, del piloto que viene desde abajo, del que pelea sin privilegios. Una historia que conecta, que vende, que emociona. Y en un negocio donde la narrativa es casi tan importante como la velocidad, eso no pasaba desapercibido. Algunos de ellos incluso comenzaron a hacer preguntas dentro del equipo, queriendo saber qué pasaba en realidad. Mientras todo eso ocurría, Franco seguía ejecutando su trabajo con precisión. Cada día se volvía más meticuloso, más silencioso sí, pero también más contundente en su forma de manejar cada detalle. Su forma de preparar cada salida, de asumir cada feedback, estaba cargada de una determinación que solo se ve en quienes tienen algo más que talento, en quienes tienen propósito. No solo quería mantenerse, quería dejar huella. Y así, lentamente, la historia comenzó a girar. Lo que fue inicialmente una crítica devastadora, ahora comenzaba a ser visto como una reacción desproporcionada. Franco no solo resistía, inspiraba. Los mensajes de apoyo en redes crecían, las banderas con su nombre empezaban a verse en manos de fanáticos. Y la sensación era que, ocurriera lo que ocurriera, su figura había trascendido la coyuntura. Colapinto ya no era solo un piloto más, se había convertido en símbolo de integridad. El efecto fue tal que incluso desde otras estructuras del paddock comenzaron a sonar rumores. Equipos que, al ver su templanza y profesionalismo, empezaban a considerarlo como una opción futura. No porque buscara una salida, sino porque su forma de atravesar este conflicto revelaba algo que muchos buscan y pocos tienen: Temple bajo fuego. Y eso, en un piloto joven, es oro. Franco no habló de futuro, no lo necesitaba. Todo lo que había que decir estaba en su manera de estar presente, de no agachar la cabeza, de no alzar la voz sin necesidad. Y en ese equilibrio casi perfecto entre firmeza y respeto, estaba construyendo algo más fuerte que cualquier defensa. Estaba construyendo legado. La cuenta regresiva y el fenómeno Colapinto, el secreto que explotará redes. La presión lentamente se trasladó. Ya no estaba sobre los hombros de Colapinto. Ahora pesaba sobre quienes lo habían expuesto. Porque cuanto más aguantaba él, más se cuestionaban ellos. Los medios empezaron a señalar lo obvio. El entorno del equipo no había sido generoso con un piloto joven en pleno proceso de adaptación, con un coche que lejos estaba de ser competitivo. Y esa lectura, más humana que técnica, estaba calando hondo entre los seguidores del deporte. Briatore, que en otro momento hubiese salido a redoblar la apuesta, optó por un silencio incómodo. Ni retractación ni ratificación. Como si se diera cuenta de que la situación podía haberse salido de control. Porque no era solo cuestión de rendimiento, era una cuestión de imagen. Y sin quererlo, su frase lo había dejado del lado opuesto al de la afición. Una afición que veía en Franco a un piloto que encarnaba el esfuerzo puro, sin escándalos, sin atajos. El equipo comenzó a mostrarse más cauto. Los responsables de comunicación limitaban el acceso a los medios, los mensajes se cuidaban más. Internamente, algunos empezaron a evaluar la posibilidad de suavizar la tensión con declaraciones públicas a favor de Franco, aunque fuera de forma indirecta. Pero el daño ya estaba hecho. La figura de Colapinto, lejos de verse afectada, había crecido. Y esa nueva posición lo colocaba en un lugar inesperado, el de figura central dentro y fuera del equipo. Franco, por su parte, no cambiaba su rutina.
Sabía que no podía controlar lo que se decía, pero sí cómo respondía a ello. Su esfuerzo no estaba puesto en limpiar su nombre, porque nunca lo había ensuciado, sino en proteger su convicción. Y en medio del caos, su convicción era inquebrantable: seguir trabajando, seguir aprendiendo, seguir sumando, aunque nadie lo aplaudiera, aunque muchos ya lo dieran por fuera. Curiosamente, esa templanza comenzó a despertar respeto en sectores donde antes solo había escepticismo. Expilotos que habían sido críticos al inicio empezaban a cambiar el tono. Hay que tener carácter para aguantar lo que está aguantando Colapinto, se escuchó decir a más de uno. Y en ese pequeño giro de opinión se escondía una semilla poderosa, la de la legitimidad ganada en batalla. No había victorias en pista, no había celebraciones en el podio, pero había otra cosa mucho más duradera: una imagen sólida construida con coherencia bajo la peor presión. Y eso, en la Fórmula 1, rinde tanto como un trofeo. Porque al final del día, todos recuerdan a los que resistieron con honor, a los que cuando nadie apostaba por ellos no se fueron, siguieron ahí, demostrando que un piloto no se mide solo por su posición al cruzar la meta, sino por su manera de llegar hasta allí. Y mientras Franco seguía caminando con paso firme entre los murmullos del paddock, algo había cambiado definitivamente. Ya no era el chico nuevo al que todos observaban con dudas, era el piloto que se mantenía de pie cuando los vientos soplaban en contra. Esa sola imagen empezaba a generar algo más potente que la expectativa. Empezaba a generar respeto. El tipo de respeto que no se pide, que no se exige, que simplemente se impone por la forma en que uno se comporta cuando el mundo espera que se derrumbe. Desde hace semanas, los rumores sobre la posible salida de Colapinto de Alpine habían encendido las alarmas en varios equipos, pero ha sido Mercedes quien, con su habitual discreción, ha estado evaluando el rendimiento, el temperamento y la proyección del argentino. No es un secreto que Mercedes siempre ha tenido un ojo para el talento joven, y la situación de Colapinto, su resiliencia ante la adversidad y su capacidad para generar un apoyo masivo, no pasaron desapercibidas. Lo que hizo en Australia, cómo manejó la presión y respondió con trabajo, es algo que valoramos mucho en un piloto. No se trata solo de la velocidad bruta, sino de la cabeza que tiene para aguantar la F1, se escuchó decir a una figura clave del equipo de la Estrella Plateada en una conversación privada. Se habla de contactos preliminares a través de intermediarios, de análisis detallados de sus telemetrías y de una evaluación de su potencial a largo plazo. No se trata de un asiento inmediato en el equipo principal, pero sí de una posible integración a su programa de jóvenes pilotos con vistas a un futuro en la máxima categoría. Esto sería un salvavidas de oro para Colapinto, un respaldo de una de las potencias más estables y exitosas de la F1, y un golpe duro para Alpine, que vería como un talento que ellos descartaron podría terminar brillando con un rival directo. La movida de Mercedes, si se concreta, sería una jugada maestra en varios niveles. Primero, asegura el acceso a un piloto con un enorme potencial y una base de fans leal y apasionada. Segundo, envía un mensaje claro al paddock: el talento y la actitud, especialmente bajo presión, son activos valiosos. Y tercero, generaría una presión adicional sobre Alpine, que ya está bajo el escrutinio público por su manejo de la situación. Esto podría incluso alterar los planes de Bottas, si el escenario de Colapinto cambia drásticamente. La tensión se ha vuelto palpable, el ambiente en el paddock es un polvorín. Los equipos se están moviendo, los intereses chocan, y en el centro de todo, Franco Colapinto, el joven argentino que, sin buscarlo, se convirtió en la pieza clave de un ajedrez que ahora involucra a los gigantes de la Fórmula 1. Su historia, que parecía estar llegando a un final triste, podría estar a punto de dar un giro épico. La comunidad ya eligió su bando, la indignación popular crece, y la mirada de los grandes equipos se posa sobre Franco. El futuro incierto. ¿Qué sigue para Colapinto y Alpine? Epílogo inesperado. La tensión se había convertido en costumbre. Lo que al principio era incomodidad puntual se había transformado en el nuevo estado natural dentro de Alpine. El equipo operaba en una especie de rutina congelada, donde todo parecía seguir igual, pero en el fondo todos sabían que algo estaba por romperse. Colapinto era aún el piloto titular. Sí, seguía usando su mono, entrando a su box, sentándose en las reuniones, pero esa silla, esa rutina, ya no le pertenecía del todo. Era un presente prestado. El nombre de Valtteri Bottas retumbaba cada vez más fuerte en los pasillos, ya no como una posibilidad sino como una certeza. Incluso los técnicos de logística hablaban de su equipamiento, de los preparativos necesarios, de la integración acelerada que se haría cuando se dé la luz verde. Todo eso mientras Franco escuchaba, como quien sabe que su presencia es temporal pero decide quedarse igual, dignamente, hasta el último segundo. Porque ese es su código, porque así ha sido siempre. En el fondo, lo más doloroso no era irse, lo doloroso era que le empujaran a irse sin que nadie dijera claramente por qué. No había comunicado, ni evaluación técnica pública, ni un gesto institucional que explicara la medida.
solo un silencio que dolía más que cualquier palabra. Colapinto entendía que esto no era personal, era el sistema, pero eso no lo hacía menos duro. No se iba por rendimiento catastrófico ni por errores imperdonables, se iba porque otro nombre pesaba más. Los fanáticos, cada vez más involucrados, habían encendido una mecha imparable. Las redes sociales estaban inundadas de contenido a favor de Franco. Videos repasando su evolución, testimonios de pilotos que lo apoyaban y hasta exmiembros de equipos que salían a declarar lo injusto del trato. En una era donde la imagen pública es tan poderosa como los cronómetros, Alpine estaba quedando expuesta frente a un público que ya no se conformaba con decisiones internas inexplicables. En algunos despachos, esta ola de apoyo generó dudas. ¿Y si Franco resistía lo suficiente como para obligarlos a repensarlo todo? ¿Y si su caso se volvía tan mediático que despedirlo generaría más daño que mantenerlo? Esta posibilidad, aunque remota, comenzó a tomar fuerza en los sectores más preocupados por la reputación del equipo. Porque si algo estaba claro era que la figura de Franco ya no pertenecía solo a Alpine, se había vuelto pública, y pública con fuerza. Mientras tanto, el argentino seguía sin ceder. No bajaba la intensidad, no dejaba un solo día sin marcar presencia. Su entorno lo animaba pero también lo preparaba. Sabían que el golpe podía llegar en cualquier momento, pero querían que si eso ocurría, lo encontrara firme, sólido, con el mismo espíritu con el que llegó. Porque esta historia, aunque tuviera un final anticipado, merecía ser contada como una historia de orgullo, no de derrota. En una de las reuniones técnicas más tensas, se dio una escena reveladora. Mientras se discutían datos sobre el monoplaza, Franco tomó la palabra. Dio su visión con seguridad y propuso ajustes concretos. Los ingenieros, sorprendidos, lo escucharon con atención. Incluso los más escépticos no pudieron evitar asentir. En ese instante, nadie vio al reemplazado, vieron al piloto, al tipo que a pesar de todo seguía comprometido con el proyecto hasta el último segundo. Ese momento no cambió las cosas de inmediato, pero quedó en la memoria de muchos. Porque cuando la tormenta pasa, lo que más se recuerda no son los resultados, sino la actitud. Y en ese gesto, en esa voz firme en medio del desinterés, Franco Colapinto había dejado una marca imborrable. Había dicho: sigo aquí, aunque ustedes no lo quieran ver. La cuenta regresiva seguía corriendo. Todo indicaba que el cambio era cuestión de tiempo. Pero lo que nadie había previsto era que al intentar reemplazar a Colapinto, Alpine podría estar perdiendo mucho más que un piloto. Estaba dejando ir a alguien que con apenas unos meses ya se había ganado el respeto de un deporte entero.